Bueno, muy Buenos días a todos, hoy es buenos días. Estamos acá en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho para escuchar una conferencia del doctor Pichman. Tenemos un auditorio de investigadores y profesores de Historia del Derecho y de Historia de muchas partes del mundo. Así que bienvenidos todos los que vienen por primera vez, bienvenidos los que ya nos vienen siguiendo en este ciclo, como han llamado, de los días jueves. Así que les agradezco mucho la participación y le paso ahora el uso de la palabra a nuestro prosecretario, el doctor Rubén Darío Salas, que va a hacer la presentación del doctor Pichman. Lo saludo, doctor Pichman, bienvenido. Adelante, Rubén Darío. buenas Gracias. tardes. Bueno, me place de manera muy especial presentar a mi amigo, el profesor doctor George Pichman, quien aceptó prestigiar a este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho con su presentación. Institución de la que es miembro correspondiente por la República Federal de Alemania. Dueño de vasta cultura humanista, su discurso va más allá de lo estrictamente jurídico con sus siempre lúcidas reflexiones. De su importante trayectoria docente y académica, aquí apenas va a ser esbozada, cabe mencionar que estuvo a cargo del Centro América Latina de la Universidad de Hamburgo y se desempeñó como profesor de Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia y de Historia de Latinoamérica en la Universidad de Hamburgo. Ocupó la cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue director durante muchos años del prestigioso Anuario de Historia de América Latina. Miembro de la Academia de Ciencias de Hamburgo y correspondiente de la Real Academia de la Historia en España, Academias Nacionales de la Historia de Argentina, México, Chile, Guatemala y de la Academia Europea de Londres. Durante su permanencia en Hamburgo, esta ciudad se convirtió en uno de los lugares más relevantes para la investigación histórica latinoamericana de Alemania. El doctor Pichman es una de las figuras más destacadas dentro del área de estudios iberoamericanos. Lo preceden más de 300 publicaciones periódicas de gran enjundia sobre la especialidad, así como sugerentes y significativas obras, algunas de las cuales fueron vertidas al español, entre ellas El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América y las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España, que llevan el sello del Fondo de Cultura Económica de México. El doctor Pichman se referirá hoy al tema Un historiador de viaje tropezando con comunidades indígenas, barrios, pueblos, cacicazgos, villas y ciudades de indios. Doctor Pichman, sea usted bienvenido y cuando lo disponga le damos la palabra. Muchísimas gracias por esa tan cordial bienvenida que me ha conmovida por otro motivo, porque precisamente en este instituto que ahora me invitó,
tuve la oportunidad de dictar mi primer cursillo en el extranjero, y precisamente fue en 1980, cuando una de las celebraciones del centenario, cuarto centenario en aquel entonces de la Fundación de Buenos Aires, estuve invitado a la Argentina. Además, debo decir que el tema suena un poco quizás extraño, pero debo decir que inicié mis estudios de historia de América Latina a el nivel ya de alumno avanzado con Richard Konetzker en 1960. Y curiosamente se dio que el primer seminario al que asistí trató precisamente de la independencia de los países hispanoamericanos, y la bibliografía que se nos presentó a los alumnos prácticamente, digamos, dio a entender que las ciudades, municipios en todo caso, fueron el motor primordial de adelantar la independencia. En aquel entonces sabía todavía muy poco de Simón Bolívar y de San Martín, pero digo, en esta época, a los recién ingresados a los estudios avanzados allá, el municipio se nos presentó de forma muy especial como una fuerza movedora del proceso de emancipación. Y en el segundo semestre se había dado un centenario con respecto a Carlos V, no me acuerdo cuál, y entonces el tema central era el imperio de España y la continuidad de este papel imperial que Carlos V había ido promoviendo durante su gobierno en Castilla y los reinos anexos. De manera que, digamos, fui encaminado en cierta manera a dos grandes temas de mirar a un Estado independiente desde arriba, desde los gobernantes, y en segundo lugar por los ciudadanos, como después se dice, es decir, la población municipal con todos sus intereses locales y regionales que podía haber habido. Esta preparación en los estudios resultó ser curiosamente un poco impactante cuando por primera vez en 64 llegué a la Nueva España, para mí entonces México, para iniciar las investigaciones para mi tesis doctoral sobre un tema, bueno, de historia institucional, aunque en esa vertiente que en Alemania llamamos Verfassungsgeschichte, que es historia, traducido sería historia constitucional, pero
que parte, digamos, de una constitución incluso no escrita de formaciones estatales desde la Edad Media. Es un poco complicado, pero en fin, por ahí iba. Y mi primer viaje, después de haber llegado a México en octubre de 64, resultó ser un viaje al cual un amigo que estuvo ahí residiendo ya algún tiempo me invitó a Chiapas para visitar Chiapas y sobre todo la ciudad de San Cristóbal de las Casas, recordando el gran protector de los indígenas. Yo ya desde antes, como joven, tenía la costumbre al llegar a una ciudad o un pueblo donde no había estado antes, de recorrerlo, pero sin una guía, digamos, para estudiar esto, sino recorrer las calles céntricas y poco más afuera para conseguir una idea de la vida y de cómo me impresiona la ciudad, que si las calles son limpias o sucias, bueno, en fin, cosas no muy sustanciosas, pero que contribuyen a formar una idea de la nueva localidad que uno ha conocido. Así lo hice también en San Cristóbal. Mi amigo tenía más bien interés de ver, digamos, determinados monumentos y cosas, y por lo tanto hice mi recorrido acostumbrado solo. Y en una parte de la ciudad que estaba todavía en el centro, porque las calles en el sistema de ajedrez rectangulares, llegué a un cruce de un barrio, en fin, de una cruce de calles, donde me fijé en un muro que rodeaba una propiedad dentro de la cual se vio una casa. Era un muro sobre el cual estaba fijado un ladrillo ya algo gastado, donde decía Barrio Azteca. La inscripción. Era uno de esos ladrillos así hermosos que al estilo español estaba hecho, y se veía que ya estaba gastado, pero en fin. Continué, me sorprendió mucho porque dije, barrio, bueno, claro que los españoles al conquistar la Nueva España, pues siempre llevaban consigo una tropa auxiliar de los indígenas, pero no tenía ninguna idea por entonces de qué se hizo con esas tropas auxiliares, y ahí, por lo visto, había un barrio en donde estos aztecas se habían asentado. Continué, y un poco más tarde, en otro cruce, me encontré un azulejo de ese tipo, igualmente gastado, donde decía Barrio Tlaxcalteca. Bueno, esto ya me sabía de los tlaxcaltecas, y en fin, un poco lo de la conquista, de eso sí, tenía, pero me sorprendió de ver todavía tan tarde, pero en 64, azulejos que recordaban esto sin ningún texto, salvo el letrero
en un azulejo, como dije, ya algo viejo y gastado. En fin, quedé pensando en esas cosas, pero después con las investigaciones en el archivo sobre cosas del 18, la cosa se me olvidó. Años más tarde llegué nuevamente a San Cristóbal, pero a lo menos 20 años más tarde, y pues ahí me ocurrió ese recuerdo y hice el mismo recorrido, y entonces me encontré en estos mismos cruces, nuevos azulejos de muy reciente hechura, con la misma inscripción, barrio azteca y después el otro barrio de Tlaxcala. Curioso, digo, hay gente que se recuerda de esas cosas y las cuida, y en caso de necesidad renuevan incluso con algún coste, será, esta estas inscripciones que recuerdan tiempos pasados. Bueno, para abreviar un poco, esas experiencias personales, debo decir que después de la segunda observación en San Cristóbal de este caso, me empecé a fijar en otras ciudades también, y me encontré en muchas ciudades tales letreros, que más bien azulejos con inscripción a una cosa prehispánica, algún grupo indígena que debe de haber participado en la fundación o la conquista. Mencionando solo un par de ejemplos: en Guadalajara, en San Luis Potosí, y también en Oaxaca. Me encontré tales azulejos y tal, y me llamó la atención. En Mérida era incluso muy interesante, porque ahí no se trataba de aztecas ni de tlaxcaltecas, sino de indígenas que referían a Azcapotzalco. Había un barrio en Mérida que hoy en día, incluso para la gente, se llama el barrio de Azcapotzalco. Cuando uno observaba la población que ambulaba por esos barrios, pues no me hubiera atrevido a decir que estos tienen antecedentes indígenas que, en fin, por si no, eran gente cualquiera de la zona, ¿no? Así que, ¿cómo explicar el asunto? Y entonces, entre tanto, me empecé a fijar, por cierto, en el archivo también, en tales cosas, porque con mis intendencias, sobre la intendencia de Puebla especialmente, me tenía que ocupar de toda una serie de villas e incluso ciudades que ahí intervenían. Llegué a conocer algo más lo que se sabía son, digamos, de tradición indígena, y municipios con título de la corona, como son los tres del altiplano: Tlaxcala, que ya mencioné, Cholula, el otro, la ciudad hoy en día ya, que está vecina a Puebla, y Huejotzingo. Y
la cosa me empezó a preocupar todavía más porque no encontré, claro, por mi investigación referente más que nada a las intendencias, no me encontré mucha documentación que hubieran referido a San Cristóbal de las Casas, Oaxaca o Guadalajara. Pero el tema ya estaba, digamos, muy metido. Y un día, quedándome dentro de mi ámbito poblano, me encontré en el Archivo General una real cédula que concedía de la emperatriz gobernadora firmada, que concedía a la ciudad de Tehuacán. Quizás recuerdan, es la famosa ciudad, bueno, de las aguas, donde el Tehuacán ha sido, digamos, en México el término para agua mineral de forma general. Y esta recibió en 1539 o 41, por ahí, el título de ciudad. Y me dije, caray, ya hay más. ¿Qué pasa con estas ciudades? Indios en el altiplano. Todavía pensaba que en lo visto en San Luis Potosí o en San Cristóbal, Mérida, se trataba más realmente de barrios, y en el otro caso de municipios con título de ciudad y algunos de villa también. Hasta que luego me encontré una descripción de un gobernador de Veracruz, un parte de tiempo intendente interino, Diego García Panes, que hizo una descripción de la zona de Veracruz y del cual me encontré, yo creo que fue en el Archivo General de Indias, una relación en la cual precisó en detalle de cómo llega un nuevo virrey y cómo tratan el nuevo virrey y lo que tiene que hacer hasta entrar solemnemente en la Ciudad de México, en la capital, donde todas las grandes celebraciones con la audiencia, el cabildo, etcétera, y la entrega del mando, en fin. Pero estos detalles previos eran muy interesantes en esta descripción, porque el hombre relataba que de cómo había que ser la recepción en Veracruz de forma militar. Es decir, la tropa tenía que salir y solo le correspondían honores militares como capitán general y nada de virrey, etc. Y después tenía el reglamento prescribía que tenía que vía Perote o Orizaba subir al altiplano y visitar primero la ciudad de Tlaxcala. Y lo que insistía mucho, ahí el virrey tenía que hacer una entrada solemne a caballo. Aunque normalmente en el siglo XVIII ya había virreyes más ancianos que preferían ir en coche, además los caminos estaban ya arreglados por el consulado, pero el reglamento prevenía entrada a caballo
lo que significaba en algunos casos, como decía el mismo autor, que tenían que hacer bajar a los virreyes del coche y subirlos, aunque sea a la fuerza, a un caballo para poder hacer la entrada, porque ahí los indios le tenían preparado una serie de honores y no sé qué, a los cuales había forma determinada de responder. Después de Tlaxcala, había que ir a Huejotzingo y a Cholula. Y recién después, decía el reglamento, visitar la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla, que era curioso, no tenía ningunos, digamos, alusiones a varios indígenas, como los que he mencionado, lo cual se entiende por al ver la historia de la fundación de la ciudad como una especie de punto en medio para llegar a la costa, a Veracruz, hasta de forma estratégica se había pensado en la ciudad y se construyó al lado de Cholula, que era ciudad indígena. Y finalmente, bueno, ya supongo que ustedes conocerán este gran atlas de la población indígena que se hizo en el colegio por la doctora Dorothy Tank de Estrada, que hizo un atlas que en base a los censos de población de fines del 18 registró todos los pueblos o repúblicas de indios. Y sobra decir que hay muchos, como este atlas registra como 3,000 repúblicas. Y cuando ella lo tenía en imprenta, yo por aquel entonces estuve algún tiempo trabajando en el Colegio de México, ella me mostró los planes y, en fin, y decía, bueno, ¿y dónde tiene las ciudades y villas indígenas con gobierno indígena? Sí, me dijo, pues solo hay de los 3 de Tlaxcala. Y eso. No, digo, hay uno que otro más. Donde, bueno, voy a ver. Y después resultó un mapa que recién se publicó en este volumen, Felipe Castro Gutiérrez, Los indios y las ciudades de Nueva España, en el cual después se había inventariado una totalidad de unas 60 villas y ciudades con gobierno indígena. Hasta en algunos casos, como se vio, todavía se guardan después tradiciones del sistema de elección de los alcaldes del pueblo, que se hizo de la misma manera como en los cabildos españoles, con los mismos engaños que ahí a veces hace, porque había una cajeta para coleccionar los votos, donde había un doble fondo desde el cual se podía maniobrar de alguna manera, de suerte que había este resultado de que los indígenas de la Nueva España tenían prácticamente un gobierno municipal
con las mismas, de acuerdo a las mismas reglamentos españoles en ciudad, villa y pueblo, y con nombres un poco variables con respecto al nivel más bajo. La República de Indios es un término que, bueno, aparece en los documentos y lo que había visto incluso cuando en 2008-10 me enteré de esta variedad de ciudades indios, que miraba un poco más por la documentación municipal de estas ciudades y resultó muy interesante de ver de que de forma diferente manejaban estas repúblicas de indios o ciudades sus actas capitulares. En algunos casos, desde el comienzo, las actas estaban escrito en un idioma indígena, generalmente náhuatl, lo que yo pude ver de los demás, no vi nada. Y en otros casos era sorprendente que empezaban en el siglo XVI a redactar las actas en castellano, pasando más tarde al idioma indígena. Es decir, cuando uno pensaría que mientras tanto ya habrá en la República uno de habla española, no, entonces volvieron a su idioma indígena, lo cual puede tener distintos motivos, porque por entonces, y esto es el segundo, un trabajo que les quiero mostrar, que es de Bernardo García Martínez y de Gustavo Martínez Mendoza, Señoríos, Pueblos y Municipios, Banco Preliminar de Información. Es un pequeño libro con un CD al fondo, en el cual explica los diferentes problemas con respecto a la situación prehispánica. Doctor Pichman, discúlpeme que lo interrumpa. Se está terminando el tiempo para este primer bloque, así que sí, vamos a salir y vamos a volver a entrar con el mismo link para que usted termine su exposición, porque falta un minuto y no quiero cortarle la así idea. que abandono y cierro todo Y vuelve a entrar con el bueno, mismo link, como entró recién. Así continuamos con su exposición y le damos tiempo a las preguntas y a los comentarios. sí, Muchas gracias, nos vemos en unos minutos. Bueno, buenos días, continuamos entonces con la segunda parte de esta presentación del doctor Pichman. Doctor, le concedo el uso de la palabra para que continúe con su presentación. Recuerde que de vuelta tenemos nada más que 40 minutos para poder concluir esta presentación y poder abrir su charla a comentarios y preguntas, que debe haber unas cuantas. Así que adelante, doctor Pichman. Audio, ya. Perfecto. Este libro que ya mencioné de Bernardo García Martínez, Señoríos, Pueblos, etcétera, salió en 2012. Es decir, relativamente reciente. Y Bernardo García Martínez era un investigador del Colegio de México. Lamentablemente ya murió. Era un historiador que se interesó mucho
de la situación en el terreno de las distintas poblaciones, y él había recorrido virtualmente toda la zona, un poco desde Michoacán hasta Oaxaca a pie, viendo los pueblos de indios, informándose sobre las iglesias, si las había y cómo, en fin. Y de ahí el hombre sacó una serie de conclusiones intermedias, decir que pueden resumirse de tal forma que para estos barrios o ciudades hay antecedentes de muy variada índole, o de origen prehispánico, o de la época de la conquista, o de, de gestión interna de la población indígena para administrar sus asuntos de forma propia, en lo posible, sin mucha mezcla de las autoridades, y esto lo resumió en este banco de datos que está agregado a este pequeño tomito. Ahí, por primera vez, una especie de pista metodológica para distinguir en cada caso cómo la cosa se ha ido desarrollando en la época colonial e incluso antes, con lo cual hay que decir, la historia municipal requiere, digamos, un procedimiento de estudios uno por uno en pequeña escala de espacios. Lo que es interesante y me interesaría mencionar que no sé por qué motivo, pero después del 5º centenario del descubrimiento de Colón en 1992, empezó a salir una cantidad cada vez mayor de cuadros e imágenes pintados por indígenas, que incluso eran, digamos, profesionales de pintura, ¿ya? Y que permite concluir de que hay en muchos casos una especie de intento artístico de una reinterpretación del pasado indígena en términos cristianos. Por ejemplo, de Tlaxcala se encuentra un cuadro antiguo donde no me acuerdo qué papa del siglo XVI está sentado en su trono, y donde se le adelantan en orden mixto, siempre un santo español y que tiene que ver algo con México, o un santo o a lo menos prominente cristiano indígena, prácticamente una fila de gansos que se van a rendir homenaje, donde siempre un indio, un español, un indio y un español. Al mismo tiempo, y esto agradezco en el fondo a nuestro hijo, quien es musicólogo en la Universidad de Mainz, y él tiene interés en
digamos, en un proyecto internacional de registrar la música eclesiástica de la época colonial en un banco de datos así europeo. Él en una reunión de Oaxaca importante de musicólogos se enteró de que existen en la zona conservados muchos órganos del siglo XVI que han sido tocados y siguen siendo tocados por músicos indígenas de los distintos pueblos. De manera que hay muchos casos ya donde se ve que lo que a mí me preocupaba, la gestión municipal, más o menos tiene sus contrapartidos en la religión, la música y en la espiritualidad, fiestas, etcétera, lo cual recién empieza, digamos, a salir y combinarse en la investigación en un conjunto de una, bueno, digamos, especie de cultura hispano-indígena de mezcla. Ahí los avances de la investigación van tan rápido que resulta difícil para un anciano como yo lo soy ya de seguir las pistas de las investigaciones, pero lo que sí se sabe en lo que ahora estaba explicando, que con la introducción de la Constitución de Cádiz en 1811-12, todos estos particularidades de los pueblos se iban aboliendo porque para que estos pueblos, repúblicas, ciudades podían mantener su autonomía, tenían que convertirse en ayuntamiento constitucional de Cádiz. Y es ya interesante para el siglo XIX que hay estudios que que explican que en todos los problemas internos de la política mexicana del siglo XIX, con los famoso plan de político tal y esto, por lo visto se procedió de forma democrática, como diríamos hoy, porque estos planes y proyectos trazados por cierta autoridad local circulaban de pueblo en pueblo donde se convocó la población, se les leyó el plan político que se quería convertir en realidad y se discutió, aportó, se aprobó o se rechazó. De manera que el gobierno, digamos, democrático funcionó retomando ciertas tradiciones indígenas sin corresponder a las, digamos, convenciones modernas a las cuales estamos acostumbradas. Y con esto quiero terminar. Más allá de mediados del siglo XIX ya no puedo decir nada sobre estos temas, pero con lo que quiero concluir es que es un tema que resulta ser interesante de seguir estudiando,
Y no sé si lo que he mencionado es una particularidad novohispana o se da en otras áreas de otros virreinatos también. Muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido y vamos a ver los comentarios que se ofrecen. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pichman. Yo no me presenté, yo soy Viviana Kluger, la vicedirectora del Instituto de Investigación e Historia del Derecho. Nos hemos visto en algunos congresos, he tenido el gusto de escucharlo, así que le doy la bienvenida de vuelta, estoy muy feliz que haya accedido a dar una charla a nuestro instituto. Bueno, queda poco tiempo, así que le vamos a pedir a los que quieren comentar o preguntar que por favor sean muy concisos en la pregunta, y le vamos a pedir al doctor Pichman también que trate de ser conciso en la respuesta. Y que utilicen el dispositivo de levantar la manito azul para que yo pueda ver quiénes son los que quieren intervenir. Ahí veo la mano levantada del doctor Martiré. Doctor Martiré, ¿cómo le va? Adelante. Muy bien, muchas gracias, muy bien, señora presidenta. En primer lugar, recibir con un gran abrazo a Horst Pichman, que hace tantos años que nos conocemos y que hace tantos años que no nos veíamos. Pero estas son las bondades de la pandemia, que pueden atravesar el océano y que dos amigos pueden verse más cerca. Me ha parecido estupenda tu exposición, estos tropiezos con los indígenas. Y te quería una sola pregunta, y lo más sencillo y lo más breve posible. ¿Qué conclusión sacas tú de estos tropiezos que has tenido en este viaje que has hecho por Nueva España? Lo que ha sido una impresión cambiante. Primero me tuve y me di por desenterado, por falta de conocimientos, por tropezar con cosas que suponía deben de haber estado conocidos y habrán estado conocidos quizás localmente. Y recién después, con alguna experiencia y de tener acceso a, en fin, a estos grupos de investigación, el Colegio de México, en la UNAM, etcétera, pues se me integraron mis experiencias propias a mi visión histórica, y lo que es más, cada vez más encontré similitudes con la historia medieval, etcétera, de aquí en Europa. Qué notable, ¿no? Magnífico. Muchas gracias. Bueno, A usted, que le vaya muy bien. Lo mismo digo. muchas gracias, doctor Martiré, muchas gracias, doctor Pichman. Ahí hay una pregunta del doctor Abasolo. Doctor Abasolo, por ahora no veo ninguna otra pregunta, así que le damos el uso de la palabra. Voy a levantar, está la doctora Romina Zamora, así que si usted le concede su turno, Romina, adelante. No, dale Romina, adelante. Muchas gracias, Viviana, Ezequiel. Doctor Pichman, un gusto enorme escucharlo, porque yo he estudiado el sur del espacio andino y la situación es sumamente diferente acerca del reconocimiento a las comunidades indígenas. Pero con respecto a estas villas, pueblos, ciudades y distintas entidades territoriales indígenas en Nueva España, quería preguntarle si ha visto usted la relación, si tiene relación diferente en función de las encomiendas y corregimientos,
cómo se relacionaban estas entidades con las encomiendas, y la reorganización de los pueblos que se hizo después para ser encomendados, y si quedaban dentro de un corregimiento y cómo era la relación con el corregidor español. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, los corregimientos son un problema en sí porque cambiaban constantemente de denominador, o alcaldía mayor o juntándose varios. Dependía de los ingresos de tributo, si se podía pagar el porcentaje X que se había asignado a los corregidores por la cobranza del tributo. También dependía de cómo muchas comunidades se iban, bueno, separando en dos, protestando los unos de la cabecera contra los de la pueblo subyugado y no sé qué, y entonces la corona dividió dos y entonces había que hacer un reajuste de las entidades mayores. Pero una cosa que más me ha llamado la atención y me sorprendió, la diferencia que hay en Nueva España y el Río de la Plata. Cuando la primera vez llegué a Córdoba y vi un mapa de la zona y detecté Río 1, Río 2, Río 3, Río 4, ¿cómo es posible? De numerar tan solo, eso es como dar poca importancia. Si uno accede a numeración en el momento que dice, bueno, esto no me importa. En Nueva España es imposible que no se introducen y manejen a lo menos dos nombres. Un español, que generalmente viene con un santo, san no sé cuánto, etcétera, y un indígena que muchas veces, pero no siempre, es prehispánico, donde es normal, digamos, de escribir, incluso cualquier escribano de un cabildo como Puebla, no tiene problemas en hacer un protocolo en el idioma indígena por dictado, ¿no? Así que ahí, por lo visto, se produjo, según el avance en el tiempo y en el territorio, costumbres diferentes entre la Nueva España inicial y las otras regiones. Bueno, muchas gracias, doctor Pichman. Gracias, Romina, también por la pregunta. Hay una pregunta de Ana María Presta. Antes de darle la palabra al doctor Abásolo, Ana María, abrite el micrófono, por favor. Buenos días, profesor Pichman. Más fuerte no se escucha, Ana María. Ponete más cerca de la cámara o levantá el volumen más cerca del micrófono porque no se escucha, ¿eh? Buenos días, ¿se me escucha mejor? Un poco, pero se te escucha muy de lejos. No tengo manera de arreglarlo, lo siento. Bueno, habla un poquito más fuerte. La pregunta al profesor Pichman, a quien saludo y felicito por su charla y me da enorme placer verlo, y a todos los colegas que están participando. Justamente usted hacía mención recién a la protocolización en idioma náhuatl o en el que fuere, de las necesidades, digamos, de participación jurídica de los indígenas dentro de lo que es el sistema cultural, primero español y luego republicano. Yo me voy a asentar en lo primero, que es lo que conozco mejor, pero para los Andes y no tanto para Mesoamérica. Y precisamente por eso, sabiendo que los indígenas siempre fueron
desde mediados del siglo XVI, prácticamente el último tercio, muy interesantes litigantes y participantes en los estrados judiciales. A diferencia de los andinos, los habitantes de Mesoamérica rápidamente alfabetizaron su idioma, tuvieron sus propios escribanos y además de eso participaron en el diseño de sus propias instituciones. Yo quisiera preguntarle si esta influencia de la utilización del náhuatl y de la formación de escribanos, de letrados incluso, que manejaran tan rápido el sistema jurídico castellano, da como resultado este tipo de diferencias, donde la participación indígena en las instituciones y aún en el reconocimiento de las, no diría de las comunidades, de los municipios, fue tan temprano, cosa que aquí, como bien dijo Romina, todavía es una tarea pendiente. Bueno, en Nueva España, claro, los misioneros, sobre todo los mendicantes, a la entrada, los franciscanos con el Colegio de Santiago Tlatelolco, reunían de los principales jefes indígenas, los hijos, al colegio, donde aprendían ya en los años 30, 1530, tanto el español y el latín, y ellos, los misioneros, se servían de sus colegiales para aprender los idiomas de ellos, y anotando, por lo tanto, conseguimos muchos diccionarios ya hasta más o menos 1560, impreso incluso de náhuatl, de otomí, de otros idiomas. Y de manera que los medios para manejar los idiomas estaban disponibles. Incluso hay indígenas que escriben al rey en latín. Pero francamente no... ahora no sé qué pasa. Está todo bien, doctor Pichman, se lo escucha perfectamente. Sonó su celular, nada más. Pero permítame terminar, saludar a la colega que estuve hace un par de años aquí en Colonia y por motivos imprevistos ni pudimos despedirnos. Me alegro de haberla vuelto a ver. Gracias, doctor Pichman. Muchas gracias, doctor Pichman. Doctora Abasolo, ya quedan pocos minutos, así que yo me despido de todos, del doctor Pichman y de todos los asistentes. Les agradezco mucho la presencia. Los espero la semana que viene, que vamos a presentar un libro muy importante, Law and Christianity in Latin America, en el que contribuyeron miembros de este instituto y colegas y amigos de todas partes del mundo. Así que los espero la semana que viene. La inscripción es por Google Forms. Y doctora Abasolo, le concedo el uso de la palabra y el cierre de esta interesantísima charla. Gracias a usted también. Gracias. Bueno, querido Jorge, le mando muchos cariños, un abrazo a la distancia. Siempre conservo como uno de esos tesoros de la vida académica, haber aprendido tanto de usted y haberlo escuchado en tantos congresos, que por supuesto ahora se nota a la distancia su ausencia en nuestros congresos de derecho indiano, pero siempre con un grato recuerdo, no solamente intelectual, sino también humano y personal. Yo también le agradezco otra cosa, como le agradecemos todos los que estamos escuchándolo, que es que nos haya permitido entrar en ese misterioso mundo que es el del taller del historiador. El taller real, ese trabajo de orfebre que hace el historiador y que va buscando sus materiales y cómo piensa en sus ideas y cómo va reflexionando con esa humildad y generosidad con la que usted nos lo ha permitido hacer. Y también
llamar, digamos, a la reflexión a todos los colegas que forman parte de esta comunidad y que siempre nos enriquecen. A una excelente exposición le suman estas intervenciones, como la de Romina, como la de Ana María, que son muy sugerentes, y en la cual maestros europeos, como Jörg Piesman, nos proporcionan a nosotros esa preocupación por la mirada global, colectiva, la mirada sobre la región. Yo creo que como un aporte, porque no va a quedar mucho tiempo, pero entiendo que Jörg Piesman está a disposición, que lo podemos conectar con algunos interesados. Yo acá estaba pensando en esta intervención de Ana María y de Romina en particular, que está Armando Guevara, que está Alfredo Flores, de Río Grande do Sul, que tienen sus preocupaciones y sus conocimientos sobre las realidades de los pueblos originarios y su integración, y que está muy interesante. Acá hay un tema muy, muy lindo, que es tratar de recrear, a partir de lo que dice Horst, de recrear una mirada general, más o menos completa, de las distintas actitudes de comportamiento indígena frente al derecho indiano, a la normatividad hispano-castellana, este tema de la adaptación o no adaptación o aprovechamiento de los recovecos de la normatividad que está basada en el ius comune, en la lógica del ius comune, pero que se mixtura, ¿no? Y no sé si puede ampliarnos un poco más de esto. Estaba pensando también en una sugerencia. Quien trabajó estos temas en el ámbito rioplatense es también otro miembro de nuestro instituto, la doctora Sandra Díaz de Sapia, que ha trabajado el tema del funcionamiento de los cabildos en la zona de las Misiones. Así que un poco esto es preguntarle alguna reflexión, pedir una reflexión sobre este tema, y también decirle a los colegas que esto tiene que servirnos a nosotros de un estímulo para pensar más globalmente este tipo de preocupaciones. Muchísimas gracias, Ezequiel. Te voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que me estabas diciendo. En Querétaro, ya en el siglo XVI, se encuentra o encontré un cacique con pintura que tenía un título de Castilla, era marqués de no sé qué. Entonces, como hace un historiador, yo me fui a Loman Villena a revisar los títulos de Castilla que se habían dado y no apareció. Y otro, en el caso por medio de Scarlett O'Fallon, que me dio ejemplos de peruanos, busqué también y no están. De modo, ¿qué pasa con estos marqueses indígenas, de caciques, grandes señores? Si no figuran ahí en el registro de los colegas. Así que hay mucho trabajo todavía, y yo lamento de tener ya tanta edad de que mis posibilidades son más reducidas ya. Y si Dios me da la vida, pues todavía una cosa que otra puedo hacer. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su gentileza y espero no haberles aburrido. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo. Le agradecemos de todo corazón al doctor Piesman, que además hay otra cosa que es muy importante. Él es uno más de los ejemplos de estos grandes maestros que nos iluminan en la disciplina, que nos guían, que nos acompañan, no solamente por su trayectoria extraordinaria, por sus aportes también valiosísimos, sino por este entusiasmo juvenil. El doctor Piesman nos ha hablado varias veces de que está anciano, de que está sin fuerza. Ojalá esto sea
este sea el espíritu que todos nosotros mantengamos de esfuerzo, de entusiasmo, y que realmente acá, desde el Instituto de Historia del Derecho, es la tónica de todos nuestros maestros. Gracias, Horst, gracias por todo. Gracias a ustedes y mucho éxito para vuestro instituto en el futuro. Muchas gracias. Honro ser un miembro correspondiente. Chao, saludos. Gracias. Saludos. Adiós.